Muy bien, ya estamos comenzando nuevamente los estudios bíblicos de la Iglesia Evangélica Bautista de Paso del Rey, como todos los domingos a las 10 de la mañana, siguiendo con, en este caso, los estudios bíblicos sobre los evangelios sinópticos. La vez pasada estuvimos analizando, estudiando, reflexionando sobre Marcos capítulo 3, del 20 al 35, y viendo los evangelios sinópticos, este mismo tema, y centrándonos en el interrogante de qué es o a qué se refiere con el pecado que no se va a perdonar, ¿no es cierto? Es decir, la blasfemia del Espíritu. La blasfemia contra el Espíritu. Hoy ya estamos en el capítulo 4, ¿no?, de Marcos. Obviamente siguiendo esta sinopsis, este paralelismo con Lucas y con Mateo. Así que en el capítulo 4 de Marcos lo que tenemos es la parábola llamada del sembrador. En la versión Reina Valera aparece con este título, y entonces es conocida de esta manera, la parábola del sembrador. Lo interesante es que justamente en el pasaje paralelo de Mateo, esta parábola da comienzo al tercer sermón que aparece en el libro de Mateo. El primer sermón, como habíamos dicho, fue el Sermón del Monte. El segundo lo hemos llamado el Sermón Misional, pero ahora aparece este apartado de parábolas del reino, es decir, el sermón de las parábolas del reino de los cielos. En Mateo capítulo 13, versículo 1, comienza así: Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, y comienza la parábola, ¿no es cierto? Este principio de Mateo uno puede verlo, digamos, como el inicio de otro sermón. En el caso del Sermón del Monte, tenía algún parecido cuando comienza diciendo: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Así comienza el Sermón del Monte, ¿no es cierto? Pero ahora nos estamos dando cuenta cómo comienza el sermón de las parábolas del reino. Vimos que Mateo 5 comienza el Sermón del Monte y termina en el capítulo 7, versículo 28, cuando dice: cuando terminó Jesús estas palabras, esa expresión da fin al Sermón del Monte, ¿no es cierto? Y en Mateo capítulo 10, versículo 1, veíamos que se inicia el sermón misional, que dice: entonces, llamando a sus discípulos, les dio autoridad, y termina con una expresión similar a el Sermón del Monte, en el capítulo 11.1, cuando dice: cuando Jesús terminó de dar instrucciones. En Mateo 13, entonces, tenemos el inicio, cuando dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y va a terminar en el capítulo 13, versículo 53, cuando dice: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, así es como entonces podemos ir seccionando estos tres sermones, en el capítulo 13 de Mateo, en este caso, el sermón de las parábolas del reino.
Alguno puede preguntarse, pero ¿y qué pasó con los textos que están desde el capítulo 11 y 12, ¿no? ¿Qué pasó con esos textos? ¿No los vamos a estudiar? Entonces la respuesta es sí, los hemos estudiado de forma presencial cuando hemos visto paralelamente los otros textos de Lucas y de Marcos, ¿no? Especialmente el capítulo 11 en relación con Juan el Bautista, cuando hicimos, estudiando Mateo 3, un apartado de la vida de Juan el Bautista. Y bueno, el capítulo 12, con todos estos relatos, también los hemos visto siguiendo el esquema de Marcos y de Lucas, ¿no? Entonces, ahora sí entramos en el sermón de las parábolas del reino, en Mateo. Pero vamos a hacerlo comparando justamente Marcos y Lucas. Lucas capítulo 8 y Marcos capítulo 4, ¿no es cierto? Lucas capítulo 8 está el sermón, la parábola del buen sembrador, que ahora vamos a ver cómo podemos llamarla, la parábola del buen sembrador, que justamente tiene el mismo relato, ¿no? Juntándose, versículo 4, Lucas 8, 4, juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola, más brevemente. ¿Qué significa la palabra parábola? ¿No es cierto? Es decir, es un relato que va junto a otra situación real. No es una alegoría. La alegoría, cada elemento de la alegoría es idéntico a la situación real. Hay un paralelismo perfecto. En cambio, en la parábola hay algunos elementos en común. Tenemos la tentación de hacer de una parábola una alegoría. Y cometemos un error porque tratamos de buscar en la parábola que todos los elementos tengan un paralelismo con la realidad, la experiencia que se quiere enseñar. Y eso es un error, porque en las parábolas no todos los elementos son comunes a esa realidad que se quiere comparar. Entonces, en una parábola uno tiene que descubrir cuál es el tema central y sujetarse a ese tema central. Entonces no va a desviarse alegorizando lo que no se debe alegorizar. Y en esta parábola entonces nos encontramos que el tema puede ser el sembrador, porque dice que el sembrador salió a sembrar. O podemos encontrarnos que el tema puede ser la semilla, porque la semilla cayó en una tierra y en otra y en otra. O podemos poner atención al tema central, que son las diferentes tierras en las que cayó la semilla. Y cuando ponemos atención a estas diferentes tierras en las que cayó la semilla, en donde la explicación de Jesús a los discípulos pone énfasis, entonces nos damos cuenta que el tema de la parábola es, como dice, se usa la palabra, los corazones, es decir, la recepción que tienen las personas a esa semilla, que es la palabra, que entrega el sembrador, que es aquel que da la palabra. Podríamos decir que en ese caso específico de ese momento, el sembrador era el Señor Jesús y él mandaba a los discípulos a hacer esa tarea de sembrar. Así que los sembradores eran ellos, era Jesús y sus discípulos. Los sembradores somos todos los que de alguna manera transmitimos la palabra. La palabra es la semilla. La palabra es la palabra de Dios, es la doctrina, es la enseñanza, es el evangelio. Entonces, los que reciben la palabra de parte de aquel que la da, los que reciben la semilla de parte de aquel que siembra, son las diferentes tierras. Esas tierras son los que oyen, los que reciben. Entonces, esta parábola tiene como tema central
las diferentes características de las personas cuando reciben la palabra. Y habla de 4 tipos de personas, o 4 tipos de receptores de la palabra. Podríamos decir también oyentes de las palabras. ¿Cómo oyen, cómo reciben la palabra? Hay 4 tipos de oyentes de la palabra. Y entonces esto nos sirve a todos nosotros, ahí viene la parte de la aplicación, es decir, ¿cómo estoy recibiendo yo la palabra? Entonces con esta pequeña introducción podemos leer la parábola de los terrenos, podríamos llamarla así, poniendo énfasis no en el sembrador ni en la semilla, sino en los terrenos en los que se recibe la semilla. La parábola de los terrenos. Y la pregunta es, ¿cuál terreno me representa a mí? Esa es la pregunta que vos tenés que hacerte al leer esta parábola. Entonces, voy a leer en Marcos capítulo 4, que es, como ya hemos visto, el evangelio base que tomó tanto Mateo como Lucas para hacer esos evangelios, ¿no? Y en Marcos capítulo 4 dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron, y la ahogaron, y dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismos los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60, a 100 por uno. También les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Bueno, se habrán dado cuenta que seguí del versículo 20 al versículo 25, porque esta división que está marcado ahí como
en la versión Reina Valera un título, nada oculto que no haya de ser manifestado, obviamente no estaba en el original. En el original podríamos pensar que la división entre un tema y el otro es el versículo 21 cuando dice, también les dijo, ¿no? Pero podríamos pensar que está unido, porque el tema del versículo 21 al 25 es mirad cómo oís. Es decir, presten atención, observen cómo están escuchando, cómo están recibiendo la palabra. Así que por eso lo seguí, porque hay una hilación entre esto. En cambio, en el versículo 26 comienza con otra parábola del reino. Así que en esta parábola en este relato nos encontramos con una división. Una es cuando le cuenta a la multitud, lo vemos a Jesús como en otra oportunidad también, en la pesca milagrosa, sentado en el barco, es decir, alejado de la gente. La gente era tanta que se había reunido que ya lo apretaban, lo empujaban entre la tierra y el mar, es decir, en la costa del mar de Galilea o el lago de Genesaret. Y entonces la opción para separarse un poco de la gente, pero al mismo tiempo estar como en un pedestal, en un púlpito, en una plataforma, era estar en el barco. La gente no se le iba a tirar encima y él iba a poder hablarle a esa multitud que se había juntado desde el barco, ¿no? Pero en este caso lo vemos, como dice en el versículo 1, se sentó en ella, en el mar, es decir, se sentó en la barca que estaba en el mar, se sentó, es decir, esas actitud de sentarse tenía que ver con la de los rabinos. Los rabinos se sentaban al abrir el rollo de la ley y comenzar a leer y a dar su cátedra, ¿no es cierto? Así que el Señor Jesús, como maestro, se sentó y comenzó a dar, como dice el versículo 2, su doctrina, su enseñanza. Y dice entonces que el sembrador salió a sembrar. En el versículo 9 aparece esa sentencia del Señor Jesús cuando quería darle mucha importancia a un tema. El que tiene oídos para oír, oiga. Mi madre tenía una expresión mostrando mi rebeldía para obedecer, señalando eso en mi infancia, decía, no hay peor sordo que el que no quiere oír. Esa expresión de mi madre tenía que ver con el hecho de que yo era más sordo para escuchar sus órdenes que un sordo, una persona incapacitada para oír. No hay peor sordo que el que no quiere oír. Y esa expresión de mi madre me ayudó a entender bien esta sentencia que Jesús repite varias veces, dándole importancia, seriedad a lo que él estaba enseñando, ¿no? El que tiene oídos para oír, oiga. Es decir, el que no quiere oír no va a recibir. El que no quiere puede escuchar, pero no oír, no recibir, no retener, no captar, no interesarse. Entonces, se parece mucho a esa sentencia que decía mi madre también, no hay peor sordo que el que no quiere oír. Y la verdad que podríamos pensar entonces en que estos terrenos son distintos tipos de oyentes. Hay oyentes que no quieren oír, entonces son peor que si no tuvieran la capacidad de oír, porque tienen la capacidad de oír, pero se niegan a recibir, hay una resistencia a recibir, y eso los hace peor que los que no pueden oír. Entonces, el que tiene oídos para oír, oiga, y al mismo tiempo es una invitación, porque
no solamente una sentencia que dice, bueno, si ustedes no lo quieren recibir, no lo van a poder recibir, ¿no? Sino, además, es una invitación. El que quiera recibirlo, el que tenga un interés, acérquese, interésese, busque. Y esta es la característica de estos 4 terrenos. Ahí es donde aparece el tema de estos 4 terrenos. Porque en el versículo 11, Marcos capítulo 4, versículo 11, dice, a vosotros, les dijo aparte, ¿no es cierto? Porque dice que los 12, es decir, los apóstoles, y los que estaban con él, le preguntaron, ¿qué quiere decir esta parábola? Y dice, a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios. Esta palabrita misterio es para buscarla, ¿no es cierto? Y analizarla bien, ¿no? Porque se habla del misterio del reino de los cielos, se habla del misterio de la iglesia, se habla del misterio de Jesucristo, se habla del misterio del Evangelio. Es decir, ¿qué es esto del misterio? Es una palabra que expresa que hay algo revelado que estaba oculto. Pero al mismo tiempo es revelado en parte porque no tenemos la capacidad de recibir todo. Cuando pensamos en Cristo encarnado, es un misterio. ¿Cómo podemos? Lo recibimos la revelación de que Jesucristo, el Hijo de Dios, nació concebido por el Espíritu Santo de la Virgen María y se encarnó, se hizo hombre, habitó entre nosotros como hombre, pero murió, resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Es un misterio, porque está revelado, lo recibimos, pero ¿cómo se puede entender todo esto? Y así pasa con todas las revelaciones que Dios da en su palabra a la humanidad. Son cosas que están reveladas, pero son tan grandes, tan sublimes, que son difíciles de entender para nosotros, digamos, imposibles de entender. Recién cuando estemos en la eternidad vamos a comprender plenamente, vamos a ver cara a cara, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13. Ahora conozco en parte, mas entonces conoceré como fui conocido. Ahora vemos oscuramente, como por espejo, pero entonces veremos cara a cara. Así nos dice en 1 Corintios 13. Entonces, nosotros conocemos parte de la revelación. La revelación la conocemos toda, pero conocemos parte de lo que es la grandeza del reino de los cielos, la grandeza de Dios, la grandeza del Evangelio. Es decir, conocemos en parte, lo recibimos. Ahora, el hecho de que sea misterio revelado pasó a ser para algunos una piedra de tropiezo y para otros una roca que sustenta y que afirma. Así nos lo dice en 1 Pedro capítulo 2. Jesucristo, que es un misterio, porque cómo Dios se encarnó, cómo Dios se acercó a nosotros de esta manera, ¿no es cierto? Cómo se hizo hombre y habitó entre nosotros, ¿no es cierto? ¿Cómo es eso? Entonces, para aquellos que ponen cuestionamientos a la revelación de Dios, es una piedra de tropiezo. Pero aquellos que reciben con corazón dócil, pasa a ser una piedra, una roca de fundamento de su vida. Su vida pasa a estar fundamentada firmemente en Jesucristo, que es la roca. Y así pasa con las enseñanzas del reino de los cielos. El que las recibe se solidifica, se afirma, pero el que no la recibe, el misterio pasa a ser una piedra de tropiezo. Y entonces, por eso, esta palabra, misterio, es tan interesante para estudiarla a lo largo del Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Dice, entonces, a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios, más a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. Y dice algo una expresión que es importante entenderla. Dice, ¿para qué?
¿para qué? Viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Uno lee este versículo así y dice, ¿cómo? ¿No es la intención del Señor que todos sean salvos? Que vengan al arrepentimiento, que lo reciban. ¿Cómo? Me menciona que habla en parábolas para que no vean. ¿Cómo es que le pone este estorbo? ¿Cómo es que dice para que no les sean perdonados los pecados? En realidad, lo que estamos viendo en este versículo es una cita del Antiguo Testamento, de Isaías 6:10. Isaías 6:10 sí dice este versículo. Entonces, la expresión que digo que es importante que entendamos es la que dice ¿para qué? Ese ¿para qué? Tendríamos que poner entre paréntesis algo más. Para que se cumpla lo dicho en las Escrituras. ¿Para qué? Entre paréntesis, se cumpla lo dicho en las Escrituras. ¿Y qué dice? Podríamos ponerle 2 puntos, ¿no es cierto? ¿Para qué? Viendo, vean, ¿no? Etcétera, etcétera. En Mateo está bien claro la cita, ¿no es cierto? Vamos al pasaje de Mateo. Mateo justamente se ocupaba de mostrar el cumplimiento de las profecías en Jesucristo, ¿no? Jesucristo es el cumplimiento de todas las profecías, ¿no? Entonces, en Mateo capítulo 13, del versículo 10 en adelante, eso que Marcos lo pone simplemente en un versículo, Mateo lo pone en 7 versículos. Dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Y acá nos encontramos con el texto de Marcos del versículo 21 al 25, ¿no? Como Mateo lo incluye dentro de lo que era la enseñanza de esa parábola, ¿no? Porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Ahora vamos a analizar este versículo. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Este es el versículo 14 y 15, está citando Isaías 6:10. Sigue diciendo, el versículo 16, bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Esto es algo específico para los apóstoles y los discípulos que estaban con Jesús. Muchos profetas que profetizaron de la gracia, como dice en 1 Pedro, destinada a vosotros, es decir, profetizaron lo que ellos querían ver, el Mesías. Ellos hubieran querido estar presentes. Hay personas que se gozaron de estar presentes, vivos, cuando el Mesías Jesucristo apareció, ¿no es cierto? Por ejemplo, Simeón se gozó porque ahora sí puedo morir tranquilo porque vi al Mesías. Pero muchos profetas desearon llegar a ver al Mesías, estar presentes, estar vivos cuando viniera el Mesías, y sin embargo no sucedió, ¿no es cierto? Por ejemplo, Isaías profetizó de Jesucristo 740 años antes que viniera el Señor, ¿no es cierto? Así que se pueden imaginar, ellos deseaban y estaban anunciando algo que no iban a poder vivir. Pero los apóstoles y los discípulos que estaban junto con los apóstoles, que seguían a Jesús, ellos sí
¿no? Pudieron estar presentes, ¿no? Así que muchos hubieran querido escuchar lo que ustedes escuchan y ver lo que ustedes ven, ¿no? Y no lo pudieron hacer, ¿no es cierto? Así que a eso se refiere. Pero los que estaban, el resto de los que estaban escuchando, y tenían al Señor hablándoles y enseñándoles, ¿no? Y escuchando, no recibían. Se cumplía la profecía de Isaías. Es muy importante tener en cuenta esta palabrita, ¿para qué? Porque después lo vamos a ver en Mateo capítulo 18, nos encontramos con un versículo que también Mateo usa esta expresión, ¿no? Mateo 18:15 dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos, y si te oyeres, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyeres, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y es muy importante entender que el para qué tiene que ser seguido de la interpretación, entre paréntesis, para que se cumpla lo que decía las Escrituras. En boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Porque si no, hacemos este versículo un juicio y no era la idea, ¿no? Pero ya lo vamos a estudiar cuando llegue ese momento. Pero ven la expresión para que se cumpla lo que en las Escrituras, en el Antiguo Testamento específicamente, se había profetizado, se había enseñado. Entonces, volviendo al para qué de Marcos, en el versículo 12, ahora entendemos esa expresión: para que viendo vean y no perciban, oyendo oigan y no entiendan. No es que el Señor tenía la intención de que no oigan, sino que aquel que tiene la intención de recibir va a entender, pero aquel que no tiene la intención de recibir va a despreciar y se va a alejar. Entonces define, la parábola era la intención de definir quiénes eran los que seguían verdaderamente a Jesús. Y evidenciaba que había quienes no querían escuchar, no querían recibir. Por más que se les explicara, no iban a recibirlo, ¿no? Evidenciaba que había algunos que estaban endurecidos en el corazón. Y este es el tema de la parábola. Este es el tema de la parábola. Mateo cita este versículo, Mateo 13:15, dice: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente. Este es el tema de la parábola. ¿Cómo oímos? ¿Cómo está nuestro corazón para recibir la palabra, la enseñanza, la doctrina de Jesús, ¿no? Y entonces sigue en Marcos capítulo 4, versículo 13, sigue diciendo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo podéis entender esto de las demás? ¿Cómo van a entender todas las parábolas si no entienden esto? ¿Por qué? ¿Porque era fácil de entender? No por eso, sino porque es fundamental tener en claro cuál es nuestra actitud para recibir la palabra. Si no entendemos con qué actitud estamos recibiendo la palabra, no vamos a poder entender ninguna parábola. No vamos a poder recibir nada de la palabra, de la Biblia. ¿Con qué actitud estamos escuchando? ¿Con qué actitud estamos recibiendo? Si no entendemos esto, si no hemos analizado nuestro corazón y no entendemos esto, no vamos a entender nada. Porque nuestro corazón está engrosado, está duro, y no recibimos. Entonces vamos a la enseñanza de la parábola. Y dice el Señor en el versículo 14: el sembrador es el que siembra la palabra. Es claro, el sembrador. Es interesante saber cómo sembraba el sembrador en ese momento, en ese tiempo, ¿no es cierto? En ese lugar, en esa época, una técnica que todavía en algunos lugares se sigue usando, ¿no es cierto? Entonces, primero obviamente se trabajaba la tierra, se araba, se limpiaba,
Y entonces había una tierra que estaba trabajada, arada, fértil, ¿no? Esa tierra era la buena tierra. Y el sembrador tenía un camino por el que caminaba para ir al fondo y volver. Muchas huertas domiciliarias, esto está también así, ¿cierto? Está la huerta por los dos costados y en el medio un camino para ir al fondo, ¿no? Ese camino obviamente es una tierra dura, o a veces hecho un camino de piedras, ¿no? Pero es un camino, es para caminar, no es para sembrar. Y a los costados, más allá de la tierra arada, el camino, la tierra arada, allá está la tierra que quedó sin trabajar, ¿no? Ahora, el sembrador metía la mano en esa bolsa, en ese morral que llevaba en el costado, colgando, con un saco, ¿no es cierto?, colgando desde un hombro hasta la cintura. Metía la mano en ese morral, agarraba las semillas en su mano, como un puñado, y esparcía, dejando entre los dedos un pequeño lugar para que las semillas vayan saliendo de una forma dosificada, ¿no? Entonces esparcía, ¿no?, las semillas, obviamente siempre para la derecha. Así que después volvía por ese mismo camino, esparciendo para la derecha, pero es decir, para que caigan de los dos lados del camino, ¿no? Esas semillas tiradas así al viento es lo que hacía que parte cayera en un lugar, parte cayera en otro, parte cayera en otro y parte cayera en otro. Es decir, la semilla lanzada al aire no era una semilla puesta milimétricamente, sino era una semilla lanzada al aire y la semilla se iba esparciendo por la tierra. Y entonces el sembrador sembraba esa semilla. Y el que siembra la palabra es el sembrador. Dice, y estos, versículo 15, Marcos capítulo 4, versículo 15, y estos son los de junto al camino. Fíjense la expresión de Marcos. Estos pareciera dar la impresión como que Jesús está todavía junto a la multitud y los discípulos, yo puedo hacerme esa imagen, ¿no? No es que lo dice, ¿no? Los discípulos están alrededor de Jesús y entonces Jesús, que conoce los corazones de las personas y ve las actitudes, está mostrándoles, ven, estos, es decir, como que se hubieran asociado por grupos, y entonces Jesús les puede señalar y mostrar la actitud que estaban teniendo frente a la palabra enseñada de esa parábola, ¿no? Y lo que había en su corazón surgía en actitudes que Jesús podía mostrar, señalar, y decir, estos son los que cumplen esta característica y estos otros son los que cumplen con esta característica. Y entonces esa es la distinción de Marcos al contar los distintos terrenos, ¿no? En Mateo empieza directamente en el capítulo 13, versículo 18, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye, es decir, está hablando de una forma más genérica, ¿no es cierto? Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ¿no? Ya entra directamente, pero el otro es como que está señalando. Y en Lucas capítulo 8, lo dice de esta manera, también de una forma más genérica, ¿no? El versículo 11, Lucas 8, 11, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino, ya también de una forma más genérica, ya está señalando que las personas son ese terreno. Los de junto al camino, y enmarca, un terreno es junto al camino. En el versículo 13 dice, los de sobre la piedra, el otro terreno es sobre la piedra, es decir que
las personas que cumplen esta característica, los que son como el terreno junto al camino, los que son como el terreno sobre la piedra, los que, versículo 14, la que cayó entre espinos, hay personas que son como la tierra entre espinos, y hay personas que son como el versículo 15, más la que cayó en buena tierra, hay personas que son como buena tierra, directamente va al grano, pero entonces Marcos, siguiendo con Marcos capítulo 4, nos muestra entonces esta parábola que son distintos terrenos, distintas personas, distintas actitudes para recibir la palabra. Y entonces, versículo 15, estos son los de junto al camino, y comienza a explicar qué característica tienen las personas descritas como terreno junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Y acá entonces podemos hablar de corazones. No, obviamente el corazón es un órgano que no recibe palabras, ¿no? Que recibe sangre. Es un órgano que no tiene esa capacidad de razonar. Cuando habla de corazones se refiere a nuestra mente. Lo que pasa es que justamente el judío pensaba que el corazón era el centro de la vida, porque la enseñanza era que en la sangre estaba la vida. Obviamente la sangre que iba a derramar Jesucristo en la cruz, ¿no? Pero entonces para el judío el centro de la vida era el corazón. Obviamente que el corazón no tiene la capacidad de oír ni de pensar, nosotros lo hacemos con nuestra mente. Se refiere entonces a la mente. Pero cuando nosotros hablamos de forma poética, también usamos esta expresión, con el corazón, pero lo usamos en otro sentido, el corazón, lo usamos en el sentido de las emociones. Y entonces corremos el peligro de caer que nosotros recibimos de corazón, es decir, sentidamente, con mucha emoción, ¿no? Y no se trata de cuánta emoción hemos recibido o hemos vivido, sentido al recibir la palabra, sino cómo la hemos entendido y de qué manera hemos decidido aplicarla. Es, como dice en Romanos 12:1, es nuestro culto racional, nuestro culto decidido, nuestro culto de la mente, nuestro culto racional, ¿no es cierto? Entonces es las decisiones y el entendimiento y las decisiones de la palabra. No se trata de cuánta emoción me generó, que es el error en el que podemos caer nosotros usando la palabra corazón. Cuando decimos la recibí de corazón, ¿no? Por ahí estamos entrando en un sensacionalismo. Y la idea no es eso. La idea es, entendí, decidí obedecer, decidí aplicar esto a mi vida. Entonces, ¿qué tipo de corazón tengo? Es decir, ¿qué tipo de razonamiento tengo frente a la palabra recibida? Entonces no está hablando de las sensaciones que tenemos al recibir la palabra, sino de las decisiones que tomamos al recibir la palabra. Cuando habla de los corazones, entonces está hablando de nuestra mente, nuestro entendimiento de la palabra y nuestras decisiones. Así que hay distintos tipos de corazones, distintos tipos de actitudes para entender la palabra y para ponerla por obra. Y estas 4 actitudes se muestran en estos tipos de terreno. Así que los de junto al camino son aquellos que reciben, ¿no? Se les siembra la palabra, pero después de que la oyen enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. En el capítulo 8 de Lucas,
está interesante la ilustración porque dice en Lucas 8:5, el sembrador salió a sembrar la semilla y mientras sembraba una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Es decir, fue pisoteada por el sembrador u otro que camina por ese camino y otras que quedaron ahí, las aves del cielo la comieron. Entonces uno se pone a pensar cómo es, claro, porque la tierra esa es dura, la semilla cae, rebota y queda a la vista, de tal manera que las aves pueden comerla, ¿no es cierto? Así que en el versículo 12 de Lucas 8 dice, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. La pregunta entonces es, en los dos pasajes habla de Satanás y del diablo, obviamente también en Mateo, ¿no? La pregunta es, ¿cómo hace el diablo eso? ¿Cómo quita la palabra el diablo? ¿Cómo es que viene a mi mente y saca lo que yo escuché? Mateo capítulo 13, versículo 4 también dice, ¿no? Parte cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron, ¿no? Y así explica que también dice en el versículo 19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El malo, Satanás, el diablo, ¿cómo hace para quitar de nuestra mente lo que hemos oído y hemos recibido en nuestra mente? ¿Cómo hace? Bueno, en Efesios capítulo 2 nos muestra cómo andábamos nosotros antes, ¿no? Antes de conocer a Jesús como nuestro Salvador. Efesios capítulo 2:2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así que andábamos siguiendo la corriente de este mundo, de acuerdo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Es decir, que la corriente de este mundo tiene que ver con una filosofía de pensamiento, una transmisión oral de boca en boca, sea por, qué sé yo, la televisión, la publicidad, los memes, no sé, cualquier forma, o las expresiones, las cosas que se van transmitiendo de boca en boca que muestran una filosofía de vida, una corriente de pensamiento. Esa corriente de pensamiento no viene por casualidad, ¿no? Esa corriente de pensamiento está dirigida, orientada por Satanás. Esa corriente de pensamiento es la que endurece nuestra capacidad de recibir la palabra. La palabra choca contra esa corriente de pensamiento. Y esa corriente de pensamiento es la que después va a destruir los argumentos de la palabra. La palabra de Dios no es ilógica, es más lógica que la lógica de este mundo, porque el creador del universo aplicó una verdadera lógica para crear el universo. Cuando uno mira la grandeza del universo, se da cuenta que hay lógica. Ningún planeta sale de su órbita. Bueno, así podríamos poner miles de ejemplos que desconozco, ¿no es cierto? Porque no soy estudioso, ¿no?, de esos temas. Apenas uno puede conocer algo, pero hay una lógica impresionante. La física estudia esa lógica, la química estudia esa lógica.
Y de alguna manera la matemática expresa esa lógica. Pero el Evangelio, ¿no?, la palabra de Dios, está dada con una lógica, que es la lógica del reino de los cielos, de otro mundo, otra esfera, ¿no es cierto? Esfera celestial, tiene lógica. Pero este mundo se mueve con otra lógica, la lógica de la corriente de pensamiento creada por Satanás, que se opone a la verdadera lógica, la verdad. Entonces, obviamente, cuando la persona no tiene actitud de recibir, sino que está en esa soberbia, en esa altivez, entonces la ilógica del mundo, la ilógica de la corriente de pensamiento de este mundo parece más sensata, ¿no? Hay otro pasaje en 2 Corintios, capítulo 10, que nos muestra una faceta, digamos, de lo que es la antilógica del mundo, ¿no? En este pasaje habla justamente de los argumentos que se oponen al Evangelio. 2 Corintios 10, del versículo 13 en adelante, dice: porque aunque andamos en la carne, es decir, en carne y hueso, no militamos esfuerzos humanos, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, es decir, no tenemos armas humanas, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Es decir, la idea es destruir fortalezas. Ahora vamos a ver estos castillos, estas fortalezas, a qué se refiere con esta ilustración, ¿no? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es decir, que la ilustración de fortalezas, de castillos, de muros, nos lleva a pensar en lo que son los argumentos que se oponen al Evangelio de Jesucristo. Esos argumentos son como piedras que van edificando un muro que nos separa de Dios. Así está aquella persona que está sometida a los argumentos de este mundo. Y dice, hay una palabrita clave, porque dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Es decir, que esos argumentos son altivos, son argumentos orgullosos, son argumentos arrogantes. Es decir, se piensan inteligentes porque siguen la corriente de pensamiento del mundo sembrada por Satanás, pero en esa arrogancia terminan siendo necios, como dice la palabra, ¿no es cierto? Cabeza dura, para decir expresiones más conocidas, ¿no? Testaduros. Entonces, la expresión esta, entonces, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es decir, para nosotros recibir la palabra, tenemos que llevar cautivos nuestros pensamientos. De alguna manera hay un trabajo que debemos hacer para renunciar, para arrepentirnos a esa corriente de este mundo. Que hay un esfuerzo, un pequeño esfuerzo. Aquel que hace ese pequeño esfuerzo entiende. Pero el que no hace ese pequeño esfuerzo por acercarse, por buscar, por entender, por recibir, se queda en la altivez de esos argumentos contrarios a Dios, que no son la verdad, son la mentira, son la ilógica, y entonces la palabra no penetra en su mente, en su entendimiento. Así es la semilla que cayó sobre el camino. Es una buena semilla. La semilla no es mala, la semilla es buena. No es
peor la semilla que cayó en el camino que la que cayó en la buena tierra. Es igual, es la misma característica de semilla. Pero el corazón ese, el entendimiento, la recepción, está dura. ¿Por qué? Porque hay argumentos que impiden que esa palabra entre. Y esos argumentos que van de boca en boca, que van de persona en persona, son los que hacen que después la poca palabra que llegó a esa persona, esa palabra, ese evangelio que llegó, sea quitado de sus pensamientos, ¿no? Así que seguimos con el siguiente terreno. Dice entonces, versículo 16, Marcos 4:16, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos. Ahí empieza con la siguiente, ¿no? Pero entonces, esta tierra, este terreno, con pedregales, yo me hago la imagen de una zona en donde hay muchas piedras, pero esas piedras que fueron cubiertas con tierra, es una tierra que no es propia de ese terreno. Quizá al trabajar la tierra para que sea buena, parte de esa tierra cayó para ahí. O el viento fue llevando un polvillo y se fue haciendo una capa de polvillo. Así que esa tierra que está por encima de las piedras es una buena tierra. Es una buena tierra, pero es poco profunda. Entonces, rápidamente, la semilla, una vez que germina en esa hermosa tierra, que es muy fértil, porque es la tierra que fue cayendo sobre esas piedras, muy fértil, rápidamente choca contra las piedras. Acá pone el caso de que no es que choca contra las piedras y no crece, sino que cae sobre pedregales y el sol les afecta, ¿no? Dice en el versículo 6, pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz y se secó. Claro, las piedras esas se calientan con el sol y entonces afectan a las raíces. En vez de la raíz buscar más profundidad para encontrar los nutrientes en la tierra, se choca con esas piedras, ¿no? Y no puede ni penetrar y al mismo tiempo no puede recibir nutrientes. Y encima también el sol calienta esas piedras y se secan esas raíces, ¿no? Esas raíces se ven afectadas. Así que es un tipo de persona que recibe, porque tiene un corazón dócil para recibir, pero esas raíces no profundizan. Es decir, es un tipo de oyente que no se arraiga en la palabra. Recibió la palabra, la recibió con gozo, dicen, ¿cierto? Pero una vez que recibió la palabra, ahí queda. ¿Por qué? Porque se choca con las piedras que hay en esos razonamientos. Es decir, hay argumentos que están muy, pero muy, muy cimentados en la mente de las personas y superficialmente pueden recibir esa palabra. Pero hay que seguir esforzándose por nutrirse de la palabra. Hay que esforzarse por nutrirse de la palabra. Yo siempre que pongo el ejemplo de el nutrirse de la palabra, me gusta poner el ejemplo de los distintos tipos de comida. Hay comidas que son ricas, son sabrosas, pero
no aportan nutrientes, no aportan alimento al cuerpo, ¿no? Entonces, de pronto una persona alimentándose solamente de esa comida rica y sabrosa, no está alimentándose bien y no tiene un buen desarrollo. Pero hay otra comida que por ahí de pronto no es tan sabrosa, pero tiene mucho alimento y en la variedad aporta muchos nutrientes, mucha energía que el cuerpo necesita para formarse, crecer sano. Y siempre nos encontramos con los chicos, ¿no es cierto?, con ese ejemplo, cómo a ellos les atraen las golosinas, ¿no? Pero obviamente comen las golosinas y después les quita el apetito para comer el verdadero alimento, ¿no? Entonces los padres están siempre limitando que el chico no coma tantas golosinas para poder comer la buena comida que le va a aportar lo necesario para crecer, ¿no? Y así pasa también con la palabra. La palabra es la buena comida, ¿no? Pero no es sabrosa al principio, no es atractiva al principio. Cuesta empezar a digerir la palabra, a tomarle el sabor a la palabra. En cambio, las golosinas de la corriente de pensamiento del mundo son atractivas enseguida. Rápidamente las recibimos, son atractivas, ¿no? Pero obviamente no tienen alimento. No podemos crecer, no podemos desarrollarnos alimentándonos de esas golosinas, de esas pavadas, de esas tonterías que se encuentran en los argumentos del mundo. Entonces, hace falta nutrirnos de la palabra, porque la palabra que nos requiere un esfuerzo para poder empezar a saborear, a disfrutar, a interpretar el contenido, nos nutre espiritualmente, ¿no? Entonces, hace falta un esfuerzo. Ahí está la capacidad del buen oyente, de dedicar ese esfuerzo. En este caso, el esfuerzo es quitar las piedras. Hay que trabajar esa tierra, hay que quitar las piedras. Y las piedras son esos argumentos que se oponen, que no están en la superficie, como pasa en el caso del terreno del camino, que es duro de por sí, ¿no? Sino que están muy adentro, internalizadas, argumentos internalizados, piedras que están metidas debajo de la tierra fértil y no se ven, no aparecen al momento, aparecen después. La palabra tiene la virtud de ayudarnos a sacar esas piedras, a identificarlas y poder sacar. Pero por eso hace falta llevar, como decía el pasaje de 2 Corintios 10, cautivo nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Es decir, necesitamos esforzarnos por conocer y entender la palabra. Pero después hace falta forzarnos a ponerla por obra. Hay que sacar las piedras. Es un trabajo el sacar las piedras. Ahora, hay personas que se mantienen en esta indefinición. Es decir, este es el terreno de los indefinidos, que tienen piedras y también tierra fértil. No se puede tener las dos cosas. No se puede tener argumentos del mundo y argumentos de la palabra. Obviamente que nosotros tenemos esas piedras y las tenemos que sacar, ¿no? Todavía seguimos descubriendo más y más de estas piedras que hay en nuestra mente, en nuestro corazón, ¿no es cierto? Seguimos descubriendo y seguimos, mirá vos, qué errado que estaba, decimos, cuando descubrimos en la palabra lo que es la verdad, ¿no? Pero hay personas que no toman ese trabajo de quitar las piedras, son indefinidos. Es como el profeta Elías le decía al pueblo de Israel que seguía al dios Baal, a los Baales, ¿no? Y entonces los había desafiado, eso está
en Primera Reyes 18. Primera Reyes 18, Elías había desafiado al pueblo de Israel y les había dicho de esta manera, el versículo 20 y 21. Dice, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas de Baal en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Bueno, es un pasaje que los invito a que lean, porque el profeta Elías había tenido una orden de parte de Dios para cumplir, y era desafiar a los profetas de Baal que tanto daño estaban haciendo en el pueblo de Israel, no solamente por la incredulidad que generaban a la palabra de Dios, sino también por todo lo que era el rito a Baal, como ya lo vimos en otro momento. A Baal se le ofrecían niños en sacrificio y todas las cosas que venían con eso. Entonces, Elías había sido llamado a generar una definición. Si Jehová es Dios, sigan a Dios. Y si Baal es el Dios, sigan a Baal, pero no claudiquen entre dos pensamientos. No claudiquen más entre dos pensamientos. Y esta palabra claudicar tenía que ver con el tipo de baile que hacían los profetas de Baal, que era saltar de un pie al otro pie, ¿no? Entonces, ¿cuándo van a seguir saltando de un pensamiento? ¿Hasta cuándo van a seguir saltando de un pensamiento al otro pensamiento? ¿No? Y hay oyentes de la palabra que son así. Son así. Parece que recibieron la enseñanza, pero al poco tiempo vos ves que están hablando algo que es contrario a lo que habían recibido inicialmente con gozo. Pero ¿no te das cuenta que esto es lo opuesto a lo que habíamos hablado? ¿No te das cuenta que esto es lo opuesto a lo que dice la Biblia y que vos habías recibido? No se da cuenta. ¿Por qué? Porque está escondida. Esos argumentos están escondidos. Pero hace falta una actitud que no puede venir de afuera. Tiene que ser de una decisión propia, de decidir quitar todas esas piedras de la mente, del corazón. Entonces, el segundo terreno es los de los pedregales, ¿no? De las piedras, ¿no? El primero, entonces, habíamos dicho que son los altivos, los que se creen muy inteligentes por la ilógica que les entusiasma tanto, ¿no? Pero rechazan la lógica de la palabra de Dios. El segundo, entonces, son los indefinidos, que claudican siempre entre dos pensamientos. No toman el trabajo de ahondar en la palabra y arraigarse firmemente en lo que dice la palabra, y siempre están mezclando doctrinas y conceptos. Entonces, en el versículo 18, Marcos 18, dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos. Dice, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Bien, esa tierra es fértil, pero hay también sembrado ahí cardos y espinos. Así dice en Lucas capítulo 8, nos encontramos con una expresión interesante acerca de lo que significan estos. Dice versículo 8:14, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. En Mateo capítulo 13 dice en el versículo 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Es interesante ver qué significan esos espinos, ¿no? Es decir, las hierbas malas crecen rápido
y crecen mucho más rápido que la buena semilla. Entonces, claro, al crecer más rápido, le hacen sombra a la buena semilla que apenas está brotando. Y al no tener buen sol, el brote ese que aparece de la buena semilla no crece, se ahoga porque no tiene sol. Le hacen sombra las otras hierbas malas que crecen rápido, crecen velozmente, ¿no? Y ahí volvemos a los argumentos y las cosas que aparecen del corazón, de los pensamientos nuestros. ¿Y qué es lo que aparece? Bueno, entusiasmo por el engaño de las riquezas, de las codicias, ¿no? Y en Lucas también pone de los placeres de la vida, afanes, riquezas y placeres de la vida. El otro, en Marcos, dice afanes de este siglo y engaños de las riquezas y las codicias de otras cosas. Es decir, hay una cantidad de cosas que el mundo, ese sistema influenciado y dirigido por Satanás, que no solamente transmite una corriente de pensamiento, también transmite un estilo de vida. Ese estilo de vida marcado por la palabrita éxito, ¿no? La persona que logró el éxito es una persona que ha logrado riquezas, que parece que no tiene temores, ¿no? Y satisface sus deseos. Entonces ha logrado el éxito. Ahí se muestra por ahí de pronto en alguna publicidad una persona exitosa y la vemos con un muy buen pasar, sentado en un sillón con un aperitivo en una playa hermosa. Entonces esa persona es exitosa. No se preocupa por ninguna otra cosa que se preocupan el resto de los mortales, porque ellos están más allá. Han logrado el éxito, las riquezas, y logran los antojos de sus deseos, los logran, ¿no? Bueno, este pasaje dice que esos intereses que la propaganda del mundo transmite como el ideal de persona exitosa, eso ahoga la palabra. Es decir, podríamos hablar de estas personas como los sensuales, aquellos que se dejan llevar por las emociones, por los deseos, por lo que ven sus ojos, por los sentimientos. Entonces, tienen ganas de esto y bueno, corren detrás de eso. Yo quiero satisfacer mis deseos y mis gustos. Y entonces, obviamente, eso tiene un precio. Entonces, una dedicación, un esfuerzo. Hay que dedicar tiempo, hay que dedicar plata, hay que dedicar energía para poder lograr ese éxito que supuestamente me va a complacer en mis deseos. Y entonces solamente una persona que se aboca a las riquezas, que son el medio para lograr esos deseos, ¿no? Y piensa que las riquezas le generan también un prestigio y un nombre, ¿no? Entonces, esa persona dedica su vida a eso y obviamente no tiene tiempo para nada, tampoco le llega a interesar la palabra, porque la palabra lo lleva por otro camino, lo lleva por un camino de negación, lo lleva por un camino de esfuerzo contra sus deseos, ¿no? Entonces, obviamente, esa persona rápidamente corre detrás de lo que desea y la palabra queda ahogada, queda tapada, no crece.
Hay en 1 Juan, capítulo 2, un versículo que nos ayuda a pensar un poco acerca de esto. La epístola de Juan, la primera, dice en el versículo 2, 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Qué palabra tremenda, ¿no? Todos nosotros tenemos necesidades básicas importantes, ¿no? Necesidades de valoración, de seguridad, de amor. Nosotros tendremos un ambiente creado por Dios para que podamos recibir estas cosas. Es la familia. Pero ya está demostrado que no hay padre que pueda cumplir 100% exitosamente con lo que un hijo necesita, ¿no es cierto? Por eso necesitamos a Dios, el verdadero Padre, ¿no? Entonces, no hemos recibido el amor, ni la valoración, ni la seguridad que nos hacen crecer como persona y sentirnos y pensarnos sólidamente, ¿no? Entonces, el mundo nos provee una mentira de amor, nos provee una mentira de seguridad y nos provee una mentira de valoración. Esto es lo que nos dice acá. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Los deseos de la carne nos proveen un falso amor. Los deseos de los ojos, una falsa valoración, digamos, ¿no? Una falsa seguridad, ¿no? Tengo esto, tengo aquello, me siento seguro. Los deseos de los ojos. La vanagloria de la vida, esa valoración de nosotros mismos, esa autoestima engañosa. Así que el mundo nos provee estas cosas engañosamente, porque una vez que logramos satisfacer todos los deseos de la carne, si pudiéramos, ¿no? Satisfacer todos los deseos de los ojos y obtener toda la vanagloria de la vida, nos vamos a sentir insatisfechos. Insatisfechos. Nos vamos a sentir que no hemos conocido el amor, que no nos sentimos seguros y que no nos sirve de nada el prestigio alcanzado por esa vanagloria. Esas son los espinos que crecen rápido en los corazones, en los pensamientos de las personas. Nos crece un pensamiento que nos lleva a querer tener, a querer lograr, a querer alcanzar, ¿no? A querer disfrutar. Entonces, al final del camino, lo decía en Eclesiastés, el predicador, nos sentimos insatisfechos. Lo único que trae satisfacción en nuestra alma es buscar a Dios. Buscar a Dios. Así que hay que trabajar esa tierra. Hay que arrancar de raíz los espinos. Arrancarlos de raíz. No sirve cortar el pasto para después sembrar la semilla. No es cortarlos por arriba, no. Hay que arrancar esos deseos engañosos de raíz. Hay que arrancar de raíz esos deseos engañosos de éxito, de placer, de vanagloria, ¿no es cierto? Hay que arrancarlos de raíz permanentemente porque crecen, vuelven a aparecer. Es increíble en el terreno cómo dimos vuelta a la tierra, sacamos de raíz, ¿no? Todos los espinos, los cardos, y vuelven a aparecer, ¿no? ¿Cómo es? Siempre hay que recorrer otra vez el terreno para arrancar de raíz otra vez algo que vuelve a aparecer, ¿no? Así que así es el corazón, la mente, el pensamiento de una persona sensual que se dedica a satisfacer sus deseos.
hoy tengo ganas de esto, no siento que deba ser así, no hay nada que sentir, hay que decidir, no sentir. No nos manejamos por emociones, nos manejamos por decisiones. Entonces, estudiamos la palabra, entendemos lo que dice y ahora viene el momento de las decisiones. Cuando decidimos, estamos desarraigando nuestro corazón, estamos muriendo a nuestros deseos. Es muerte realmente, es un camino, es una vida de muerte a nuestros deseos, a nuestro interés personal, ¿no? Así que ahí aparece el otro tipo de oyente, el de en medio de los espinos. Pero en el versículo 20 entonces aparecen los que fueron, dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto. Dar fruto es obedecer. Es decir, oigo la palabra, medito en la palabra, entiendo, ¿no? Voy analizando cómo pienso yo y choca mi pensamiento humano, guiado por la corriente de este siglo, choca con la palabra, pero recibo la palabra, fuerzo mi mente a recibir la palabra y entonces comienza a haber fruto. ¿Por qué? Hay obediencia. Y esta obediencia trae paz, trae gozo. Hay en Hebreos capítulo 12 un versículo que nos habla de esta experiencia, ¿no? Hebreos capítulo 12 habla de la disciplina del Señor, ¿no? Como Dios disciplina a sus hijos porque los ama. Y la disciplina no es castigo, ¿no? O venganza. Sí, muchas veces es castigo, pero no es una venganza injusta, sino que es una corrección para llevarnos de nuevo al buen camino, ¿no es cierto? Entonces, así como dice versículo 9, Hebreos 12, 9, dice, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Y acá viene el versículo que quiero enfatizar. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Es decir, cuando nosotros somos corregidos por Dios, por circunstancias o por la palabra, las circunstancias nos llevan de vuelta a la palabra, ¿no? Entonces, leemos, estudiamos, meditamos en la palabra y esas cosas nos corrigen, nos orientan, nos vuelven a llevar, ¿no? Entonces, al principio, todas esas disciplinas, todo ese esfuerzo, el concepto de disciplina tiene que ver, por ejemplo, con lo que es la práctica de un deporte. Una persona que se entrena en una disciplina deportiva se fuerza su cuerpo y fuerza su mente y sus emociones a someter a una disciplina de esfuerzo. Sea que levanta pesas, sea que corre, sea la disciplina deportiva que sea, va a estar forzando su cuerpo para alcanzar la meta, ¿no? Más peso, más velocidad, más distancia, más resistencia. Bueno, hay un esfuerzo, ¿no? Una disciplina. Esa disciplina es lo metódico, todos los días. Nos acordamos por ahí de la vieja película de Rocky, cómo Rocky a la mañana, no importaba qué clima hacía, salía a correr y subía esa escalinata hasta que llegó a la meta de subir hasta el final. Bueno, así es la disciplina de la vida cristiana. Forzamos nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos, lo forzamos nuestro cuerpo a la obediencia a Cristo. Es una disciplina y la verdad al principio no es causa de gozo, a nadie le gusta. Es mucho mejor las golosinas que la palabra. A nadie le gusta eso. Obviamente estamos forzando nuestro cuerpo.
Estamos muriendo a los deseos de la carne. A nadie le gusta. Entonces dice, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Me molesta la disciplina. Pero dice, después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hay que ejercitarse en esa disciplina de la obediencia a la palabra. Y cuando nos ejercitamos, después trae paz y trae gozo. Gozo apacible, ¿no? Es decir, ahí vienen las sensaciones positivas, aquellas que son vida, paz y gozo. En Hebreos, hemos leído la vez pasada, hablando del tema de la blasfemia contra el Espíritu Santo, en el capítulo 5, versículo 11, habla a unas personas que debían ser ya maestros. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Es decir, reciben, oyen, pero no reciben. Tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, es decir, palabra que se le da al que recién nació en Cristo, al recién nacido de nuevo, ¿no? Leche, no alimento sólido, al que se le da al que se disciplinó en la palabra, y no de alimento sólido. Y sigue diciendo el versículo 13, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Es decir, está hablando de la madurez y la inmadurez. Cuando recién entregamos nuestra vida a Cristo, es lógico que algunas cosas no seamos capaces de percibirlas y entenderlas. Pero a medida que vamos profundizando en la palabra, ya nos tendríamos que hacer expertos en la palabra, ¿no? Y deberíamos estar digiriendo el alimento sólido. Pero no, tenemos que volver a las cosas sencillas de la palabra porque todavía no hemos digerido. ¿Y cómo es que no hemos digerido el alimento sólido? ¿Cómo es que somos inexpertos en la palabra? Sigue diciendo el versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es decir, habiendo forzado los sentidos, es decir, el pensamiento, habiendo forzado mis pensamientos a el discernimiento, el entender, el poder discernir, el poder entender el discernimiento del bien y del mal. Es decir, saber que está bien y que está mal. ¿Por qué? Porque lo he puesto por obra. No solamente estudié la palabra, ni sé, sino que la puse por obra. Entonces me voy ejercitando. A medida que voy ejercitándome en la obediencia, voy entendiendo más la palabra. Es así. Entonces, al entender más la palabra, en esa experiencia de comunión con el Espíritu Santo, el Espíritu me guía por la palabra. Entonces, alcanzamos madurez. ¿Por qué? Porque hemos tenido los sentidos ejercitados. Hay un ejercicio, una disciplina, un trabajo que tenemos que hacer. Hay que sacar los espinos. Hay que desarraigar los espinos de las emociones, del sensacionalismo. Por eso, estos son los sensuales, los que se manejan por sentimientos. No siento tal cosa, no siento la otra, no tengo ganas de aquello, no tengo ganas de lo otro, ¿no? Antes de pasar a la tierra buena, que dio fruto, ¿no es cierto? Vamos a leer este parrafito de Marcos 4, 21 al 25, donde Mateo los resume en lo que sería el versículo 25. Porque al que tiene se le dará y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. En Mateo 13, Mateo 13 lo cita en el versículo 12, hablando del propósito de las parábolas. Porque a cualquiera que tiene se le dará y al que tendrá y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿Cómo puede ser esto? Me parece injusto.
El que no tiene hay que darle para que tenga más, no al que tiene hay que darle más. ¿Cómo es esto? Se le quita al que no tiene. Es injusto esto, ¿no es cierto? Claro, pero pasa que no está hablando de plata, o quizás sí, no sé, ¿no es cierto? Pero es una actitud. Es la actitud del corazón de decir no tengo. Aquella persona que no tiene interés, no tiene ganas, no tiene esfuerzo, aún lo que ha recibido le será quitado. Obviamente no por Dios, sino como estábamos viendo, por la corriente de este mundo. Como dice que los pájaros fueron y comieron la semilla que había caído en el terreno duro del camino, ¿no? O las piedras hicieron que se secara la raíz de aquella plantita que ya estaba germinando. O los espinos ahogaron esa planta ese brote que ya había empezado a crecer. Le será quitado, pero no por Dios, sino por las cosas en las que la persona se mete. Es la persona la que decide andar por un camino en el que empieza a perder lo que había recibido. Él mismo decide transitar un camino que es para pérdida. Piensa que gana, pero pierde. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? Y aquel que quiera hallar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Entonces, el que tiene, le será dado más. ¿Por qué? Porque buscó, se interesó, comenzó a tomar buenas decisiones, dejando atrás sus deseos, luchando contra sus razonamientos, y entonces esa persona tiene y le será dado más, porque cuanto más se involucra, más tiene. Y esto fíjense que pasa también en el ejercicio físico, ¿no? Comparen dos personas, una persona que es haragana para hacer ejercicio físico, ¿no? Entonces comienza un día con ganas, pero corre un día, corre dos, corre tres, pero después ya no tiene ganas. Es más cómodo quedarse en casa, ¿no? y seguir disfrutando de lo que le gusta que salir a correr. Pero aquella persona que venció esa primera etapa y comienza a ver los resultados de ese ejercicio disciplinado sin ganas, esa persona comienza a experimentar en su cuerpo cambios que lo hacen desear seguir entrenando más y más. Y va a decir, ¿cómo continúa con esta disciplina de esta manera? Porque esos cambios que le generó la disciplina de la primera etapa del ejercicio físico, ahora lo entusiasma a continuar con más. El que tiene, le será dado más. Le será dado más. Y el que no tiene, el que dice, no tengo ganas de correr, no tengo ganas, me quedo en mi casa, ¿no? Esa persona, aún lo que tiene, le será quitado. Fíjense cómo pasa eso exactamente en lo físico, pasa también en lo espiritual. Así que este pasaje está unido uno al otro, ¿no? Pero fíjense lo que dice el versículo 21, porque está todo hilado, ¿no? Les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? No es para ponerla en el candelero, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido, y que no haya de salir a la luz. Así que todo va a salir a la luz. Todo va a salir a la luz. En este tiempo y en el tiempo venidero, todo va a salir a la luz. Es imposible esconder lo que hay en mi corazón. Sale a la luz. En algún momento sale a la luz. Es decir, se evidencia en obras y en actitudes lo que yo estuve guardando en mi mente. Los argumentos, los pensamientos que yo estuve guardando en mi mente, aunque sean piedras escondidas bajo la tierra fértil, salen a la luz. Los deseos que hay en mi corazón, que son como cargos que parece
que no es más, porque ya nos hemos sacado todos, pero aparecen otra vez, ¿no? Y ya que están arrancando, salen a la luz, salen, en cualquier momento salen. Es decir, permanentemente tengo que estar buscando en la palabra para que la palabra me convenza de pecado, porque es lo que hace el Espíritu Santo a través de la palabra, me convence de pecado para que yo en arrepentimiento saque esas piedras, haré ese camino duro, con el dolor del arrepentimiento y de la disciplina, haré ese camino duro, quite las piedras, saque los espinos, ¿no? Es un trabajo que hace el Espíritu Santo, pero hay una búsqueda que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Y no es solamente oír la palabra predicada, anunciada en un culto, en una reunión, en una conferencia, en una videoconferencia. No es solamente lo que escuché, sino lo que yo tengo que buscar disciplinadamente, conocer, indagar, ver qué dice la Escritura y analizar en mi corazón. El Espíritu Santo saca luz lo que hay en mi corazón para bien, y entonces el que tiene le será dado. Pero si yo no lo busco, si yo no busco en la palabra lo que hay en mi corazón, las piedras, los espinos, la parte dura, no lo busco, trato de indagar en la palabra a través del Espíritu Santo qué hay en mi mente, ¿no es cierto?, en mi interior, que se opone a la palabra, no lo busco. De cualquier manera, tarde o temprano va a salir a luz por mis obras, por mis actitudes, por mis obras, y lo demás lo van a evidenciarse. Por sus frutos me conocen. Así que, si alguno tiene oídos para oír, oiga, dice el versículo 23, enfatizando la actitud que el Señor espera que tengamos. Tenemos oídos para oír, para recibir, para entender, tenemos ojos para leer la palabra. Es decir, tenemos capacidad para recibir la palabra. El que tiene la capacidad y la usa, ese le será dado más. Oiga. El que tiene la capacidad pero no la usa, a ese le será quitada. Pero hay una invitación a que se arrepienta y vuelva y busque y oiga. La pregunta de esta parábola para nuestros corazones, para nuestras vidas, para nuestra mente, aplicar todo esto, la pregunta es, ¿cómo estoy recibiendo yo la palabra? ¿Cómo estoy buscando yo? ¿Qué tipo de corazón tengo? El último terreno que se menciona en el versículo 20 dice, estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Hay distintos terrenos que producen distinto nivel de fruto, ¿no? De obra, de amor, de lo que las palabras esperan generan en nosotros, ¿no? Hay distintos grados, unos al 30, otros al 60 y otros al 100%. Obviamente nuestra meta tiene que ser buscar al 100%, buscar al 100%, como dice en Efesios 4, que Dios estableció dones de edificación de la iglesia para edificar a los santos para la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, nosotros tenemos que aspirar al 100%, y tenemos que buscar el 100%, tenemos que buscar dar fruto, no nos podemos conformar, porque si nos conformamos y decimos, ya llegué, ¿no? Entonces, lo que tiene le será quitado. Yo pongo el ejemplo siempre que, así como pasa en la economía, como pasa en el estudio, también pasa en la vida cristiana. Es como una escalera mecánica, pero al revés. Es decir,
La escalera mecánica que baja, si vos empezás a subir por ella, ¿no? De pronto puede ser que llegues alto, ¿eh? Bastante arriba, si ejercés más velocidad que la escalera mecánica, vas a llegar arriba, ¿eh? Pero si dejas de correr, te quedas quieto, esa escalera mecánica te lleva abajo, ¿eh? Y así pasa con la vida cristiana. Tenemos que ocuparnos con temor y temblor de la salvación que Dios nos dio. Tenemos que ocuparnos, porque si dejamos de ocuparnos, pronto la corriente de este mundo nos va a ahogar, aquella palabra sembrada. Entonces tenemos que ocuparnos, seguir ocupándonos, mantenernos ocupados. Cuanto más nos ocupamos, cuanto más nos ocupamos de la palabra, de la comunión con el Espíritu, de la oración, cuanto más hacemos esto, más entonces crecemos y sobre todo más obediencia. Cuanto más nos ocupamos de poner por obra lo que ya sabemos, entonces ahí estamos subiendo la escalera mecánica, que siempre nos va a tirar para abajo, ¿no? Pero que el Espíritu Santo se ocupa de llevarnos más y más para arriba. Así que no digas no tengo ganas, no digas no tengo capacidad, no digas no tengo, no todo lo que vos decís, no digas no tengo, ¿no? Sino decir voy a recibir más, en la palabra, más de Dios, más, voy a recibir. Hay un esfuerzo en ese recibir, ¿no? Un esfuerzo que vos tenés que poner, hay que desarraigar los espinos, quitar las piedras, arar la tierra dura, pero ese trabajo espiritual produce bendición. Sé un oyente que da fruto. Que Dios te bendiga.